tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente a otro video más. Y en esta ocasión continuamos con las aportaciones sobre el aprendizaje en libertad desde el hogar. Mi esposo nuevamente por aquí acompañándome. Hola. Lo cual creo que es muy importante, ha sido muy importante. Hay muchas familias, hay mujeres con las que yo he platicado, que yo sé que les están sirviendo mucho estas aportaciones, porque regularmente pues tienen allí en YouTube o en canales, en blogs, a mujeres hablando de estos temas, pero estas aportaciones desde la perspectiva del papá son muy, muy importantes. Entonces, en esta ocasión queremos platicar con ustedes sobre cómo mi esposo como papá y como proveedor, porque obviamente pues ustedes saben que la estructura que nosotros llevamos es que yo como mamá, como mujer estoy en casa atendiendo diversas situaciones que solventar aquí con los hijos, con la comida, con todo lo que ya sabemos. Mi esposo trabaja, pero aunque trabaja desde casa, pues él tiene sus horarios y sus tiempos para cumplir con sus actividades. Y la pregunta es, ¿en qué momento el papá participa o cómo se involucra con el aprendizaje de sus hijos? Generalmente las mujeres me dicen, es que mi esposo trabaja todo el día, no tiene tiempo a lo mejor de ver alguna materia con ellos. ¿Cómo le podemos hacer? Y bueno, eso es algo que yo quisiera hablar, pero no por mi propia cuenta, sino desde la perspectiva del papá, del varón, del esposo, del proveedor. Y bueno, aquí entonces surge la pregunta, ¿cómo te involucras tú como papá en el aprendizaje de tus hijos desde el hogar? Muy bien, es algo que primeramente tenemos que contemplar qué es lo que estamos haciendo, qué se necesita hacer y saber cuándo nosotros tenemos que participar específicamente, ¿no? sobre lo que están aprendiendo, porque la realidad, como les mencioné en la introducción y luego hablamos en la siguiente plática, es de que vivimos en un mundo, otra vez, en donde en una sociedad a este ritmo, pues hay que hacer un conjunto de cosas, ¿no? Y sobre todo, pues el varón es el que se dedica a suplir en el hogar, ¿no? Entonces sí, ciertamente, aunque yo trabajo en casa y tengo más de una actividad que hacer, yo pienso siempre en, si no voy a estar de lleno, por ejemplo, por las cosas que hay que hacer, y es mi esposa la que está primero tomando el lugar en la enseñanza, sobre todo en las edades de ahorita, ¿verdad? Que es bebé, que es niña, bueno, nuestra niña de 6 años, y nuestro niño de 10 años. Bien curioso porque estamos al principio y al final de la primaria, o sea, Shirley de 6 y Joel de casi 11, ¿no? Sí, todavía son como rangos en donde la mayoría de las cosas se ven dentro de la dinámica de los niños, no como los jóvenes. Por ejemplo, con un joven te puedes sentar en cualquier horario, un par de horas y platicar ampliamente sobre cosas, sobre ciencia, sobre historia, sobre etcétera, las cosas que requieran. Pero un niño es diferente. Por ejemplo, cuando viene esta pregunta, cuando yo pienso en todo esto, digo, bueno, yo no estoy ahorita efectivamente para a la mañana o antes de comer o en la tardecita pues sentarme y hacer actividades y estar jugando con todo eso, ¿verdad? Porque tengo cosas que hacer. De hecho, parte de lo que tengo que hacer, por ejemplo, justamente para darle el espacio o para no interrumpir las labores de mi esposa, por ejemplo, aparte de mi trabajo, es facilitarle todo lo didáctico, por ejemplo, ¿no? Traérselo. En cuestión, por ejemplo, del hogar, de la casa, todo lo que se necesita, de limpieza, de comida, pues yo lo hago. Yo voy hasta desde el kilo de tortillas, yo lo voy a comprar, hasta todo el mandado de la semana y cosas que se requieran, porque imagínense que ella tenga que estar haciendo todo esto, salir a comprar esto, lo otro, no, simplemente no se va a poder. Ahí hablamos de un trabajo en equipo, ¿no? Estoy hablando de cosas cotidianas y cosas que finalmente tiene alguien que hacer.
pero no significa que por supuesto tengamos que dar un lugar para un momento del conocimiento, ¿no? Yo ahorita lo veo, por ejemplo, como son niños todavía, son un poco más de juego, son un poco más, nosotros somos flexibles con el tiempo, como no tienen horario, no tienen un calendario y tal hora, sino que son flexibles. La mayoría de las veces yo, por ejemplo, no coincido porque todo el día estoy haciendo cosas, trabajando, saliendo, haciendo envíos, imprimiendo, muchas cosas de estas, ¿no? O diseñando, a veces me siento el diseño, estoy haciendo ilustraciones, por ejemplo, digitales, y me siento con el lápiz electrónico a dibujar y me llevo allí toda la mañana o toda la tarde. Estoy haciendo un guión y estoy escribiendo y se pasan las horas rápido. Entonces, pero sí me dedico a proveer, por ejemplo, de todo lo necesario, ¿no? Una parte importante yo pienso que es esto. Yo me involucro en que no falte nada, en que tengan todo a la mano, en que mi esposa pueda tener todo a la mano, pero sí cuando me puedo dar mi espacio, cuando o hay espacio y coinciden con actividades, pues claro, nos acercamos con los niños, ¿no? Y ahí estamos toda la familia. Por ejemplo, hace rato, bueno, se dio el tiempo, tuve el tiempo también, y estuvimos dibujando, coloreando, pintando, ¿verdad? Haciendo esta actividad recreativa, ¿no? Y de conocimiento de arte, ¿no? Entonces, ya más adelante, por supuesto, ya cuando va creciendo, sobre todo el niño, ya que va a entrar en una etapa diferente, en donde a lo mejor el conocimiento se acomoda más a los hombres, no tanto a las mujeres. A lo mejor ahí sí, de hecho, yo voy participando en la medida de lo posible, ¿no? Cosas que pregunta, cosas que uno sabe, uno como hombre sabe, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con, no sé, mecánica, por ejemplo, herramienta, cuestiones. Pregunta cosas que digo, pregúntale a tu papá. Sí, a veces me pregunta, uno, por ejemplo, se hace de conocimiento general, sí. ¿Verdad? Pregunta cuestiones de construcción, pregunta cuestiones de arquitectura, pregunta cuestiones técnicas de la herramienta, de mecánica, de la computadora, ahí sí, ahí bueno, obviamente yo como no fui tan escolarizado en mis últimos años, no soy de los que estoy alineados a un tipo de pensamiento y un tipo de conocimiento. Por ejemplo, pueden encontrar a lo mejor hombres que, no sé, son, no sé, X área, X materia, X conocimiento, pero, por ejemplo, no pueden meterle mano a una herramienta, ¿no? No sé, llámese una sierra caladora, un taladro, una motosierra, cosas de estas, ¿no? Yo soy, a mí me gusta aprender de todo. Y parte de los últimos años pues es el conocimiento en general, ¿no? Entonces, así como puedo agarrar un lápiz electrónico y hacer una ilustración, así puedo ponerme a rebanar troncos o ponerme a hacer la afinación a la camioneta, ¿verdad? O cosas que uno va aprendiendo y ese tipo de conocimiento, por ejemplo, sí es el que le vamos pasando a los hijos, ¿no? Sobre todo a los varones, ¿no? Entonces, también eso es aprender, también, claro. También son cosas importantes en la casa. Nosotros, por ejemplo, ese tipo de conocimiento, nosotros lo valoramos mucho porque preferimos hacerlo en la medida de lo posible, ¿no? Es una de las cosas que también los padres tienen que saber, ¿verdad? Porque a veces los padres varones están pues muy en lo suyo, sí, dicen que sí, tienen que ir a trabajar, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, que y a lo mejor en sus tiempos libres nada más les enseñan a pegar la pelota, ¿no? O a ser portero, o una cosa así, o a correr. O a jugar, y creen que nada más con los carritos, y creen que eso es el tiempo de calidad que le pueden aportar a sus hijos. Claro, nada más. Y la verdad que eso es muy pobre, está muy empobrecido. El tiempo de calidad y el conocimiento de calidad es amplio, ¿no? Es generalizado. Y creo que ahí también es parte importante. Creo que el hombre tiene que saber que no estamos hechos, ni nuestros hijos,
para crecer en un pensamiento lineal, en un conocimiento lineal, y tienes que alcanzar esto y para tener esto y ya, no, sino involucrarnos en muchas áreas, en muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, las compras, ¿no? Yo no tengo ningún problema, por ejemplo, en ir a comprar las tortillas, no tengo ningún problema en eso, ¿no? O ir a comprar el mandado, yo regularmente lo hago, ¿no? A veces me acompañan, a veces no, pero regularmente yo lo hago, ¿no? Y eso es algo que también ayuda en el hogar, porque uno también le va a transmitir a los hijos, y los hijos están viendo esto, ¿no? Que el hombre tiene que participar también en esto, en su hogar, en el futuro, ¿no? Entonces, parte de mi colaboración, por ejemplo, en esta etapa es esto, ¿no? Yo sé que más adelante a lo mejor algunas cosas un poco más que estén más ad hoc, más específicas, más tal específicas, vez. ¿Verdad? Mías, entonces poder sentarme con mi hijo. Por ahora, por ejemplo, si él quiere algo de la computadora, pues bueno, sale el asunto. Si quiere saber cómo funcionan, ¿verdad? Hoy día todos esos sistemas, tanto el hardware como el software y estas cosas, pues ahí se las vamos enseñando, ¿no? Cuestiones de electricidad, cuestiones de gas, cuestiones de agua, pues todas estas cosas también son conocimiento, ¿no? Y además le ayudan, ¿por qué? Porque esto puede generarles a lo mejor más adelante pues alguna remuneración, ¿no? Hacer algún trabajo, ayudar a alguien en la calle, ayudar a un vecino. Esas son cosas, ¿no? Sí. Que por cierto, ahorita más adelante vamos a hablar sobre muchos mitos, ¿no? Porque una de las cosas es que esto rompe un montón de mitos, ¿no? Sí. En cuanto a la formación académica y el conocimiento de los hijos en casa, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en la medida de lo posible, según nuestros tiempos, porque sí, yo sé que algunos hombres pueden decir, bueno, es que yo trabajo, yo salgo desde que, como lo comentamos, lamentablemente el sistema a veces hace de los hombres pues unos trabajadores de tiempo completo. Desde que sale el sol hasta que se pone. Incluso no ha salido el sol y ya están de viaje y ya se ocultó y ya están de viaje de regreso. Muy, muy absorbente, ¿no? Y bueno, y esto es muy... y bueno, eso ya depende también de cada quien, ¿no? De el tipo de trabajo que llevan, y también esas de las cosas que a mí se me hacen muy incongruentes y además muy lastimosas en la familia. Sí. Por ejemplo, pienso en mí. Si yo me hubiera desarrollado con lo que yo hago en mis áreas, por ejemplo, de diseño, ¿verdad? De animación, de edición de video, todas estas cosas que yo hago, si yo me hubiera enfocado al estudio escolarizado y enseguida, en base a toda esa estructura, a tomar un empleo en una empresa, o a menos que obviamente yo hubiera independizado, yo hubiera puesto mi propia empresa, que eso es muy complicado. Sí, claro. Pero si yo me hubiera dedicado a irme a una empresa, créanme que a lo mejor pudiera decir, bueno, tengo un sueldo fijo de esto, tengo vacaciones, tengo esto y lo otro, tengo la hipoteca, que es cosa que imagínense nada más, pagando el auto, pagando eso, pagando lo otro, pero el tiempo es algo que es tan demandante las empresas que se va rapidísimo. Sí. Yo digo, ¿de qué serviría todo eso? ¿Verdad? Si al final la calidad de vida pues disminuye y es casi nada, ¿no? El tiempo se pasa tan rápido, los niños crecen tan pronto y luego ya no supiste qué pasó en cada parte, en cada etapa de su vida, ¿no? En cada etapa de sus vidas, ¿no? Entonces, y al final, en cuestión de dineros, por ejemplo, si pensamos, bueno, es que dejaste de tener tanto, pero imagínense, por ahí dice alguien, dice un razonamiento, dice, tú puedes hacer, con mucho tiempo, puedes hacerte de mucho oro, pero el oro que tengas no vas a recuperar el tiempo que perdiste. Con oro no puedes hacer tiempo. Con oro no puedes ganarte, no puedes echarle para atrás el tiempo. Sí, ya el tiempo se pasó y lo que se pasó, se pasó. Entonces, otra vez volviendo a esta sociedad tan demandante en la que vivimos, es importante valorar estas cosas, ¿no? Es importante tener en cuenta de que educación para nuestros hijos, ciertamente ni solamente es formación académica, ni solamente se trata de que la escuela creen que los va a educar, ¿no? Obviamente la escuela no los educa, la escuela solamente va a enseñarles información. La verdad es de que entre muchos niños a veces se descomponen en vez de tener educación, pero yo sigo teniendo evidencias de que nada como que estén en casa, nada como que
tengan su formación académica, que aprendan, que empiecen a conocer lo que hace papá y mamá, cómo lo hacemos, todo el conocimiento que tienen que tener, también la socialización, que ahorita vamos a entrar en uno de esos temas, porque con papá y con mamá pues aprenden también a transitar en este mundo, ¿no?, tan hostil, ¿no? Sí, es que finalmente es prepararlos para la vida. O sea, en la escuela, por ahí puso alguien una imagen que se me hizo muy interesante, porque dice, en la escuela pues no te van a enseñar las cosas que realmente vas a necesitar, como por ejemplo pues la administración de un hogar, ¿no? O sea, detalles que al final tienes que aprender y que a veces los aprendemos en base a errores y realmente casi nadie nos prepara para, por ejemplo, para la unión, ¿no? Para casarte, para tener hijos. Para alimentarte. Cómo alimentarte correctamente. Por ejemplo, perdón que me interrumpa, mi esposa, una de las cosas que nosotros valoramos mucho es enseñarles a nuestros hijos a alimentarse, no a comer lo que sea, sí. Porque el estilo de vida escolarizado, ya de por sí uno, yo me acuerdo cuando crecí en la escuela, era un estrés de por sí desde la mañana, levántate temprano, báñate, prepárate, medio la mochila, desayuno. que no se olvida nada, que si se olvidó comprar un mapa o algo, y vas a la carrera, viendo donde Sí. encuentras, medio desayunas, tu vasito de leche caliente que te da sueño porque que es pésimo, que no lo hagan, es malísimo, por favor, no lo hagan. Es lo peor que pueden hacer, darle leche caliente a los niños antes de irse Y a la pan, escuela. o sea, leche y pan, no. Imagínense ese tipo de cosas, por eso no hay rendimiento. Después sales y te compras la comida basura, chucherías, aunque te compres fruta, finalmente pues hay también contaminación, todo eso, bueno. Sí, claro. Pero a lo que voy es esto. Importante que también la calidad de vida tiene que ver cómo le enseñamos a nuestros hijos a comprar, porque el sistema escolarizado, creces mal pasado y además terminas en un trabajo tan absorbente en donde terminas comiendo comida rápida casi todos los días. Y peor cuando también mamá trabaja, porque estamos hablando del papá que trabaja, pero muchos hogares obviamente creen que tienen la necesidad, y digo creen porque la verdad es que si te pones a pensar y analizar, puedes tener otras alternativas en cuanto a los ingresos que no implicarían sacrificar el tiempo de la mamá, aunque muchas lo hagan por gusto. De hecho, bueno, es otro tema, ¿no? O sea, yo sé que hay muchas mujeres que les molesta mucho que todo mundo pensemos que las mujeres trabajan por necesidad, porque dicen, es que yo trabajo porque quiero trabajar y ni siquiera tengo la necesidad, pero quiero. Ok, ese es otro tema, pero realmente cuando mamá y papá trabajan, que eso independientemente de las razones, descompone mucho la calidad de vida de los hijos. O sea, yo lo veo con nosotros y yo me pongo a pensar, ¿cómo sería si tuviera yo que repartir mi tiempo y no porque sea imposible? Mi mamá siempre hizo esto y era una mamá sola, o sea, peor tantito, no tenía el apoyo que muchas tienen cuando están con los papás de sus hijos, pero yo sé que las mujeres son súper capaces o somos capaces de repartirnos y dividirnos en el 1000 usos, como dicen por ahí, pero realmente ¿es esto lo más saludable? O sea, ¿es lo más óptimo? Y yo me pongo a pensar qué tipo de alimentos podría yo alcanzar a preparar, aunque me desvelara en las noches toda, pues con todo el esfuerzo y las ganas de darle lo mejor a mis hijos para que el siguiente día pudieran tener una buena alimentación, porque yo a lo mejor llego nomás a calentar la comida. O sea, yo sé que todo se puede, pero realmente al final, ¿cuál va a ser el rendimiento y cuál va a ser el resultado de ese estilo de vida que estemos llevando? Entonces, nosotros realmente si hemos visto que es lo mejor, es, como dice mi esposo, funcionar como un equipo. O sea, todos podemos hacer todo, y si nos ponemos a pensar de una manera muy egoísta, podríamos decir, pues yo no necesito que él haga o yo no necesito que ella haga. O sea, y yo lo he vivido, cuando nacen nuestros hijos, yo me he dado cuenta de que mi esposo solito podría ser hasta papá soltero. Es broma. O sea, realmente todo lo sabe hacer, o sea, no se le cierra el mundo porque la mujer está en la cama con el bebé. Y podríamos decir, no me necesita, si lo hablo en sentido figurado. O sea, no me necesita porque puede hacer comida, porque puede hacer limpieza, porque puede encargarse de los otros 2 hijos en el Inter, puede trabajar, o sea, puede hacerlo todo.
pero al final, ¿cómo termina él? O sea, realmente disfrutas y realmente terminas súper cansado y realmente es agobiante y realmente es difícil, es pesado, pero aquí el punto es ¿qué queremos nosotros al final de nuestros hijos? ¿Cómo los queremos preparar y hacia dónde los queremos encaminar? Y si queremos que disfruten de su vida o si queremos que se la pasen trabajando, ¿no? Como lo que decíamos en la clase anterior, en la aportación anterior. Sí. Entonces yo lo que veo y lo que vivimos es que involucrar a los hijos en nuestras actividades diarias es lo más óptimo. Y en la medida de lo posible, incluso, por ejemplo, Joel, que está más grande, que no es como Shirley, que todavía es de que quiere ir a hacer pipí y llévala al baño y te mete en otros problemas de pronto andando en la calle, y no es como lo ideal, ¿no? Que vaya con el papá solo, porque pues si él tiene que moverse y aparte la niña, o sea, no suele salir Shirley sola con su papá, a menos de que sea aquí cerquita, ¿no? Pero, por ejemplo, Joel a veces te acompaña a hacer alguna compra o te acompaña a ver algo de la camioneta, que con el mecánico, te acompaña a algo, ¿no? Y son oportunidades de aprendizaje. O sea, el hecho de que no estén sentados en la mesa con un libro no quiere decir que el papá no aporta en el aprendizaje desde el hogar. Y lo pueden hacer pues de esas maneras, como dice él, hasta transmitiéndole el conocimiento en un momento en el que el niño preguntó algo que la mamá no se sabía, y qué bueno que el papá oportunamente pueda estar allí para poder responder a esa inquietud, ¿no? Claro, y sepan también, por ejemplo, porque a lo mejor, como ha pasado en algunas veces, alguna mujer puede decir, bueno, es que es tu marido, es que es así, ya quisiera que yo fuera el mío. Empiezan a no comparen. Y me han dicho, bueno, pero tu esposo trabaja en casa y el mío tiene que trabajar en oficina o fuera. Por ejemplo, pero a lo que iba es esto, no crean que uno es diferente, sino ahí está el cambio de paradigmas, ahí está el cambio del pensamiento escolarizado, lineal, sí, estructurado, limitado, cerrado, enfocado solamente en una cosa que te va a consumir toda tu vida. Cuando se cambia totalmente de pensamiento, se rompen moldes y se empieza a reestructurar, créanme que aquí es donde uno empieza a cambiar, uno empieza diferente. Si alguien ve diferente, bueno, es que es diferente porque eso, no crean que yo trabajo en casa porque, pues me tocó trabajar en casa. No, yo lo busqué. Decidimos yo este lo estilo decidí. De vida. Sí, yo podría estar en una empresa ahorita, yo podría estar en una empresa, no sé, por ejemplo, de impresión digital de gran formato, de, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? De arte gráfica, haciendo... ilustraciones para empresas, imagen corporativa. Yo podría estar ahí, pero yo no quiero estar ahí de 9 de la mañana o 10 de la mañana. Yo tampoco quiero. 9 de la mañana hasta 5 de la tarde y luego llegar con trabajo y luego todo esto. Podría estar ahí, pero cuando yo hago mis cuentas y yo hago todo lo que las comparaciones, digo, realmente me va a quitar calidad de vida, me va a absorber muchas de mis energías, me va a quitar convivir y ver crecer a mis hijos. Es decir, y no quiere decir que tú digas, y bueno, pero a mí me tocó aquí. No, tú puedes ver la forma también. Sí, es que siempre hay alternativas. O sea, hay personas que cursaron una carrera, por ejemplo, y que creen que su única manera de desarrollarse es en la oficina, en la empresa, en X. Pero realmente, bueno, lo hemos visto en testimonios de muchas personas que hemos conocido, siempre hay alternativas, ya sea porque algunos tienen pues esa ventaja de que logran encontrar algún empleo con un horario un poco más cómodo, a lo mejor de mediodía nada más. No sé, los que trabajan, por ejemplo, en escuelas de lunes a viernes, salen a las 3 de la tarde, muy bien, muy a gusto. Bueno, es muy bueno, qué bueno que tengan ese tipo de oportunidades. Hay otros que pues dicen, no, es que como dices, aquí me tocó, pero realmente hay otras opciones. Y sí, incluso como decíamos en la plática anterior, muchos optan por elegir otro tipo de trabajo, aunque no sea lo que estudiaron, y que no porque lo vayan a desechar, lo que se estudió puede servir de muchas maneras, no precisamente a lo mejor laborando específicamente en esa área. Nada es conocimiento desechable, o sea, todo sí, en algún momento nos sirve, pero a veces es como un poquito por el orgullo o por el pesar de decir, es que como si estudié X carrera, ¿cómo voy a poner a lo mejor un negocio de comida, por ejemplo? O sea,
Y eso pues es algo ya muy personal, es algo que ya tiene que ver a veces con eso, con el orgullo un poquito, pero hay que pensar también en lo que implica. Sí, ¿no? y yo insisto, es el sistema que te va encajonando. Sí. Porque así es, y muchos dicen, pues es que así es. Hoy día, yo me acuerdo hace unos años para acá, una década para acá más o menos, porque yo llegué, sí, a trabajar también, llegué a trabajar en almacenes, en empresas de plásticos, electrónicas, de varios, ¿no? También de arte digital. Y, y empecé a ver en los últimos años muchos lugares de estos en donde solicitaban personal y decía, aparte del requerimiento, decía que sepa trabajar bajo presión. O sea, yo dije, eso ya es el colmo, ¿no? O sea, de por sí los te están horarios, absorbiendo tu vida, están absorbiendo demasiada energía, o sea, te pagan muy mal y luego te dicen, y vas a trabajar bajo presión, o sea, te voy a traer así y es un requisito, así que te lo digo antes, porque te voy a traer así, y tú dices, espérame, sí. ¿Qué es esto? ¿Es Egipto o qué es, verdad? ¿Es tipo de esclavitud? ¿Estamos bajo el Imperio Romano o qué, no? Sí. Lo digo porque es la realidad. Sí, es decir, la gente tiene que empezar a aprender a que este sistema en el que vivimos, esta sociedad, es demandante y te va a absorber, y muchos lamentablemente se conforman a decir, bueno, pues así es, tenemos que hacerlo, es que no queda de otra, es que sí, tienes que buscar, tienes que ser creativo y tienes que ser sabio para ver la forma en que aún lo que tengas estudiando, dices, no pueden demandarme tanto, oye, también tienes vida familiar, tienes vida social, tienes tu vida personal. ¿Cómo es posible que una empresa te diga, requiero disponibilidad de horario y que sepa trabajar bajo presión y además el sueldo va a ser ¿De qué se trata? Sí, ahí ¿no? Cada quien ya tiene que ser sabio para saber decir, pues no. O sea, bueno, no. Y regresando a lo otro es, obviamente, con ese tipo de trabajo, trabajísimos, yo podría decir, obviamente sí va a estar muy complicado que pues puedas aportar algo a tu esposa en la formación. No quiere decir que sea imposible. En todo caso, tú te las tendrías que arreglar para que en tus días libres, por ejemplo, pues le puedas comprar lo que necesita, pueda tener ella, para que en la semana no ocupe salir. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es un día comprar yo a la semana todo lo que ocupamos para toda la semana. De alimentos. Y no estamos saliendo al día, ¿verdad? Hoy hasta día se gasta menos, la verdad. Se gasta menos. Más el dinero. No vamos a los supermercados casi, vamos al mercado local, donde está todo más, aparte más saludable, más, ¿no? Más barato. Entonces son cosas que uno va viendo, que van acomodando al mismo estilo. Y todo va ayudando. Entonces, yo creo que el hombre pareciera que no tiene cómo involucrarse o no hay forma o sea, no piense que solamente es, yo no puedo sentarme a leerle, ¿verdad? El Principito, que bueno, eso no lo leemos, ¿verdad? Pero a leer algo, no es nada más eso. Sí, no. Hay muchas cosas en las que el varón puede estar involucrado, está involucrado y tiene que hacerlo y le va a súper ayudar a la esposa, ¿verdad? No, y no solo eso. Yo, por ejemplo, lo que hemos experimentado, lo que yo he experimentado como quien está pues dirigiendo ya propiamente, por ejemplo, la currícula, cómo nos organizamos, qué es lo que aprendemos día a día y cómo lo vamos a aprender. A mí me sirve mucho las conversaciones que tengo con él. O sea, yo a veces termino así como que embotada y le digo, es que ya se nos acabó este libro y ahora ya no sé para dónde darle y ahora qué hacemos y Shirley esto y Joel aquello y Mica lo otro, y de pronto yo así como que me abrumo mucho porque es difícil. O sea, no crean que el hecho de que los niños no vayan a la escuela, estamos aquí bien a gusto, así como que viendo la tele todo el día. O sea, no, tiempo para tele. no vemos, o sea, realmente no. Entonces, realmente cuando estoy así, platico con él y le transmito, y ahora sí que le paso un poquito de la carga que traigo, o simplemente las ideas, ¿no? Oye, fíjate que estaba pensando si compramos esto para que el niño aprenda esto, o si el curso, o si esto y lo otro, y lo analizamos los dos y entonces tomamos la decisión. No, pues mejor le hacemos así, ¿no? Y a mí me sirve mucho porque es mi
pues es que es mi soporte, o sea, no tengo yo sola la carga de todo, o sea, sí estoy yo aquí con los niños un rato en la mañana, y bueno, eso es algo que les quiero desglosar un poquito, porque siempre es la pregunta del millón es, ¿cómo te organizas? O sea, a mí me han preguntado 1000 veces, ¿cómo le haces para que tus hijos aprendan en la casa, para atender un bebé, para arreglar casa, para hacer comida, para hacer música, para escribir un libro, o sea, para hacer todas las cosas que saben que de alguna manera hemos realizado? Y mi respuesta es, no lo hago sola, o sea, tengo esta mancuerna conmigo, tengo este apoyo, este soporte y ese ánimo también, porque pues a veces uno como mujer sí puede terminar. O sea, de veras pueden ser días súper estresantes, sí. Lo pueden ser, saben los niños hacernos un día estresantes. Y déjenme decirles algo, porque he llegado a escuchar una que otra mujer que está entre esto, y yo valoro el esfuerzo de mi esposa, también las ganas de ejercer la paciencia, el control, el dominio propio. Pero lo que voy es, bueno, es mi esposa, la conozco y sabemos lo que pasa aquí en casa, ¿verdad? Pero a veces los niños no están dispuestos, a veces solamente quieren jugar, sí. A veces están tan distraídos, están pensando en, ¿verdad? En los insectos, en su mundo. Entonces también tenemos que pensar en eso. Lo digo porque va a haber mujeres que dicen, ya es que yo no voy a poder enseñarle a mis hijos, es que no me ven como maestra, es que no quieren, es que este día estuvieron, a lo mejor no fue su día, ¿verdad? Es decir, necesitan padres y madres, necesitan los papás, sobre todo la mamá que va a estar ahí. Primero, obviamente, ejercer paciencia. Vivimos en un mundo en donde la mayoría es impaciente. No porque en un momento que quieras empezar y no se te dieron las cosas y se te revolvió todo y explotaste, no significa que no funciona. Uh-huh. Necesitan tener paciencia, necesitan, ¿cómo se puede decir? Disfrutar esto, ¿no? Así como que, me pasó esto, pero bueno, es parte de, no va a ser toda la vida, no va a ser todos los días, no va a ser todo el tiempo, ni tampoco porque se te echaron a perder 2 días en la semana, por ejemplo, ya no aprendieron y ya eres una fracasada, ya no va a servir de nada. No, todo eso al contrario ayuda, porque ejerce paciencia, porque conoces a los hijos, conoces sus reacciones, porque también ellos están trabajando con además de sus edades, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de 10 que ya empieza por su edad, con sus etapas y todo eso. Entonces, no tiene que haber, número uno, presión de la currícula, que si si no lo viste este día ya no, o si no aprendió esto ya no, sino con calma, hay otro día mañana, hay otro pasado, y poco a poco, y en la disponibilidad de ellos, porque sí, a veces están como para que, ¿sabes qué? Ni les digas nada, déjalos que estén jugando con lo que porque a veces, por ejemplo, nuestro hijo, y por más que le decimos, y él oye, pero está concentrado, ocupado en algo, ¿verdad? Y bueno, pues hay que dejarlo un poquito más, ¿no? Ciertamente sí, jalarles también la rienda y saber y decirles que tienen sus responsabilidades, ¿no? Pero no podemos tampoco ser demasiado cuadrados y estar así exageradamente, porque sí va a ser muy cansado también para uno, ¿no? Entonces, es parte también de lo que un hombre tiene que hacer, ¿no? Pues dar ese soporte o estar ahí para platicarlo, aunque sea, para cómo fue el día, ¿no? Es que es difícil, porque a mí me escriben mujeres que se desahogan conmigo de situaciones que viven con sus hijos y no saben cómo gestionarlas, no saben cómo, pues de alguna manera reencauzar el propósito de educar en casa, de aprender desde casa y sin escuela. Y pues sí, tienen días malos de pronto, pero aunque yo no les llamaría días malos, yo les llamaría simplemente días difíciles. Días de aprendizaje. Días difíciles, o sea, porque... Y es como todo, es como que esposos no tienen de pronto una situación complicada, ¿no? Que resolver, cómo hacerle, y tú no puedes decir, es que yo no tengo ninguno. Es claro que sí, pero no significa que eso lo vas a hacer peor y te vas a separar y divorciar y ya te quieren morir todos. No, ¿sabes qué? Es una oportunidad para resolver problemas, ¿verdad? Unirse en un propósito y salir adelante. Por eso hay que tener mucho cuidado con las etiquetas que existen sobre educar en casa o de aprendizaje en casa, porque muchas mamás, ahorita por ejemplo que ya está terminando un ciclo escolar, que va a comenzar uno nuevo en agosto, muchas mamás piensan que
es buen momento para sacar a sus hijos de la escuela y comenzar el aprendizaje desde casa, las que ya tienen esta intención y que ya quieren realizar esto, y ya están empezando con la misma mente escolarizada a planearse, y que qué currícula vamos a usar, y qué esto, y cómo le vamos a hacer, y cómo vamos a trabajar, y a dónde vamos a ir, y cuántas clases. Yo sé que el homeschool, literalmente el homeschooling, es muy bueno y tiene su parte valiosa. Nuestra perspectiva de educación no es ni unschooling ni homeschooling, es algo como que más integral. O sea, podemos de pronto tener días o un día en el que trabajemos con un libro, de pronto los deje hacer lo que quieran y en base a eso planificamos el día o la semana, porque surgió una inquietud que merece la pena toda la semana a lo mejor tratar ese tema, y nos olvidamos por completo del libro de matemáticas o de español o de lo que sea, ¿no? Lo que sí no dejamos, eso sí, tratamos de todos los días ver es algo bíblico, eso sí, es así como que nuestra base, ¿no? Pero muchas mamás están queriéndose organizar en base al homeschool. Compran libros y haz de cuenta que se fijan en los bloques que trae y en cuántas lecciones trae cada bloque, y entonces lo dividen por la cantidad de días escolares que normalmente marca el calendario oficial, y entonces empiezan a asignar cuántas actividades o cuántas lecciones tienen que ver a la semana para poder concluir ese libro de español, de matemáticas, esa guía o lo que sea, en un ciclo escolar. Entonces, cuadrado. Eso es algo que no todas las familias tenemos esa flexibilidad de hacer, y es algo que no crean que es la única manera de hacer el aprendizaje sin escuela. O sea, tengan cuidado con las etiquetas, porque de verdad, digo, al menos yo lo intenté hacer así, no tan estructurado, pero sí un poquito formal con Joel cuando tenía 2 años y medio hasta los 4 años que nació Shirley, y yo puedo decir que para mí eso fue un total fracaso, porque realmente, y bueno, entre comillas, porque aprendí mucho, pero realmente no nos funcionó, no era nuestra manera óptima de aprender, y fue que tuvimos que empezar a experimentar otros caminos, otras vías, y es que hoy en día pues ya nos hemos adaptado de una u otra forma, ¿no? Pero sí hay que tener como mucho cuidado con eso y no casarse con una etiqueta, homeschool, o no casarse con que unschool y déjalo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque ciertamente los niños tienen que aprender, tienen que saber quién es quien lleva la batuta en casa. O sea, a los niños les da seguridad. Yo lo he experimentado con los niños. Yo ha habido días cuando estamos muy ocupados por actividades que se vienen, que bueno, nosotros tenemos nuestro propio estilo de vida en el cual nos requiere a veces viajar o recibir personas de fuera, que a lo mejor estamos 1 o 2 semanas muy ocupados en eso, y yo les doy unas especies de vacaciones a los niños en que no analizamos de forma muy, muy rigurosa ciertos temas, sino que lo hacemos más bien a sus intereses. Y yo me he dado cuenta de que los niños luego me preguntan, mami, ¿y ahora qué hago? Y yo digo, bueno, está bien, que piensen y que pues tráete un juego didáctico. Yo les empiezo a dar ideas, pero a veces los noto muy frustrados. Entonces así como que es que no sé qué hacer, ya me dijiste lo que hiciera o me propusiste, porque yo les digo, bueno, tráete el rompecabezas o saca tal libro, ¿no? Ya lo leí y ya jugué con el rompecabezas, pero ¿y ahora? Entonces de alguna manera como niños les da seguridad que papá o que mamá les dirijan, les encaucen, les ayuden. Ellos solos a lo mejor no van a tener siempre, y menos cuando son muy pequeños, pues la capacidad de gestionar sus energías. O sea, Mikal es una bebé, está jugando todo el tiempo y aprende jugando, pero si yo la dejo, me va a agarrar las cosas, las va a tirar, va a hacerme reguero. No, mejor sabes que vente, y la tengo que andar encauzando. Si quieres brincar, pues vamos a brincar acá afuera, y tengo que cuidar qué va a hacer. O sea, no la puedo dejar así como que totalmente libre, ¿no? Entonces, en esa manera, pues nos vamos nosotros encauzando y encaminando a nuestros hijos en el aprendizaje. Sí, y hablando de eso también, no encuadrarse igual como va el sistema con clases, días de esto, días del otro, vacaciones. No, nosotros somos de los que, por ejemplo, acá están empezando el ciclo y los niños están de vacaciones, ¿no? O ahora van a empezar las vacaciones regulares en las escuelas, y acá los niños están trabajando, no están pensando en las vacaciones, están trabajando mañana, toda la semana, la siguiente mes, tienen pensado, o sea, mientras nuestras actividades, aparte de
nos están permitiendo, por ejemplo, dedicarle todo este mes y el que viene a estar en casa sin viajar, entonces concentrarse aquí, ¿no? Sí. Igual ustedes pueden manejarlo así. ¿Para qué? Para que no estén encuadrados, o sea, no siempre van a coincidir con como lo lleva el sistema, ¿no? E incluso si van atrasados, por ejemplo, y afuera ya tienen vacaciones y acá tienen cosas que hacer, ahí se emparejan si creen que van atrasados, ¿no? Sí. O, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, somos de los que el domingo es un día también laboral, entonces un día de estudio también, sí. Un domingo se puede poner al corriente. Nosotros comenzamos el domingo en realidad. Nosotros comenzamos el domingo con las actividades y lo que sea, si es algo de tareas, si es algo de lo que sea, o comprar o salir, y no tenemos estructurado, pues, por ejemplo, no, que ese día no se hace nada, no, podemos agarrar ese día y hacerlo. Y favorece porque tanto en domingo, por ejemplo, como en temporada vacacional, nos favorece a nosotros estar guardaditos, porque además todo está súper concurrido y todo es más caro. O sea, si nosotros pensáramos en agarrar nuestras vacaciones, porque pues eso es un término que a lo mejor es el comúnmente utilizado, pero realmente no, o sea, nosotros podríamos decir que nos podemos agarrar los días que nosotros queramos para tomarnos un descanso, ¿no? Aquí en la casa o fuera de ella. Pero realmente si nosotros pensamos incluso en una temporada vacacional, nos beneficia más no estar conforme al sistema escolar. ¿Por qué? Porque todo está más barato. O sea, si tú te quieres ir, no sé, por decirlo, hacia la playa, los hoteles están más baratos, todo está más barato, cualquier cosa, ¿no? Que tú necesites para salirte de viaje. O en Las Pozas, por ejemplo, aquí hay un lugar de aguas termales, estás solo, o sea, realmente tienes para ti. Vamos un martes, cuando todos están trabajando, todos están mañana en la escuela, y ahí está libre. Sí, o sea, tiene muchísimas ventajas y esto, aunque, por ejemplo, ahorita estoy recordando un día que nos fuimos a una biblioteca acá en Tepoztlán, fuimos a conocerla y por una parte decimos qué bueno que no haya gente porque pues tenemos todo así como que para nosotros solos y sí, es una ventaja, pero siempre hay gente, o sea, siempre hay por ahí alguien, sí, por alguna causa o circunstancia. Ese día que fuimos, llegó una mamá con sus 2 pequeños, una bebé de 2 años y un pequeño de 6 años, y no fue el niño a la escuela porque se sintió mal, pero el niño antes era homeschooler, el niño estuvo estudiando en su casa. Entonces conocí a la mamá, nuestros hijos convivieron con sus hijos, empezamos a platicar y bueno, ahí coincidimos en muchas cosas y al final de cuentas cumplimos con otro propósito de una manera muy cómoda, muy a gusto, porque no había un tumulto de gente ahí en la biblioteca y tuvimos para nosotras dos, en este caso, pues toda la parte de lo que era el área infantil para nosotras solas y nuestros hijos. Y aunque podía llegar más personas, pero no es mucha la gente, pero pudimos cumplir ahí con otro aspecto que es la socialización. Que nuestros hijos, de entrada nuestros hijos no están todo el tiempo encerrados en la casa. Se cree que hacer escuela en casa es encerrarte en tu casa a estudiar. Se cree que es sentarte a la mesa con los hijos, a aprender con un libro, pero realmente el aprendizaje fuera del sistema tradicional implica incluso salirte más que quedarte encerrado, o sea, y ahí es en donde entra esta parte de cómo nuestros hijos desarrollan esa habilidad de la socialización, sí, que por un lado pues no tenemos, no estamos todo el tiempo aquí en casa, y si estamos aquí en casa tenemos visitas y nuestros hijos conviven con la gente que llega, nosotros elegimos nuestro círculo social, no exponemos a nuestros hijos a situaciones que a lo mejor no podríamos controlar si los niños fueran a la escuela o si fueran a alguna otra, no sé, curso, taller en el que implique convivir con otras personas que quizás ni conocemos. O sea, realmente nuestros hijos incluso tienen un grupo de niños con los que convivimos regularmente, con ellos y con sus papás, y nuestros hijos están conviviendo todo el tiempo, tanto con niños de su edad, como más pequeños, como mayores e incluso adultos. Sí. Y que es una parte que en la escuela no van a desarrollar. Claro, en la escuela socialización es más bien el compañerismo que llevan siempre con la misma edad, con los mismos pensamientos, con los mismos razonamientos, y más bien es compañerismo porque no se socializa como se debería hacer, ¿no? Claro. Eso es muy importante porque
Es verdad que hay una fuerte crítica sobre el homeschool o la formación académica en casa. Un mito, ¿no? Pero surge porque sí ha habido a lo mejor algunas personas que sí han encerrado a sus Pues hijos sí. totalmente en una burbuja y se han limitado demasiado, o sea, son muy herméticos, se han convertido a lo mejor en personas muy cerradas. Ciertamente puede ocurrir eso, ¿no? Sí. Y eso es algo que nosotros queremos hablar. No, ni es eso, ni debemos procurar eso, sino al contrario, siempre darles esa parte importante, como lo hacemos nosotros en el sentido de que socialicen con otros niños y también con otros más grandes o con adultos también, que conocemos, que sabemos quiénes son, y además también de pronto en ese tipo de salidas, o por ejemplo de pronto les llevamos ahí unos juegos y hay otro niño, otros dos, Ujú. y de pronto platican, intercambian algunas palabras sin más y ya, y listo. Sí. Es suficiente. Es para ver que pues, no están retraídos, no están así cohibidos, no están de que no se quieren mover, para nada, o sea, eso es un mito, ¿no? Sí. Entonces, y también cuando salimos, pues obviamente están viendo el mundo exterior, ¿no? Están viendo las personas, están también sabiendo a conocer al tipo de personas, porque hoy día en una sociedad tan pluralista, ¿verdad? Y tan abierta a todo, también tenemos que explicarles, ¿verdad? Sí. Que nosotros en lo que creemos y en la fe que procesamos, todavía está dentro de lo natural, profesamos dentro de lo natural, dentro de lo moral, dentro del respeto, ¿verdad? De la educación, de todo eso. Y tenemos que también enseñarles a que hay un mundo muy diverso y que se respeta, pero que tenemos que ser congruentes con lo que creemos, con lo que pensamos y con lo que vamos a hacer, ¿no? Claro, sí. Entonces, ahorita lo que te estaba escuchando, me estaba acordando cuando Joel tenía como 2 años aproximadamente. Me acuerdo que algunas personas nos llegaron a decir, cuando sabían que no iba a ser inscrito en el preescolar, unos nos decían, es que tiene que convivir con sus iguales. Así nos dijo un profesor en Guadalajara. Tiene que convivir con sus iguales. Y yo me pongo a pensar en cuanto a eso. Por un lado, bueno, ¿qué quiero yo que aprenda de un niño de 3 años, ¿no? Cuando entrara a la escuela? ¿Qué quiero yo que aprenda de un niño de 3 años? Yo prefiero que no le aprenda las rabietas al niño de 3 años y mejor le aprenda un poco la manera más, podríamos decirlo, menos agresiva, lo mejor de jugar de un niño de 6, no sé, de 5. O sea, niños un poquito a lo mejor ya más maduros, que ya no, digo, yo sé que hay de todo, ¿verdad? Pero que no es tan común ver a un niño de 6, 7, 8 años haciendo rabietas que lo que sí vemos en un niño de 2, 3 años, ¿no? O sea, a veces puede ser contraproducente que los niños estén solamente con los niños de sus mismas edades, porque eso es lo que al final de cuentas van a imitar. Eso es lo que al final de cuentas van a creer que son también ellos, porque los ven iguales y de alguna forma u otra lo van a exteriorizar también y lo van a tomar y lo van a querer imitar. En cambio, si no tienen esas oportunidades, de verdad nosotros nunca hemos padecido la situación de los berrinches de nuestros hijos. Otra de las cosas que me decían es que iba a ser muy retraído. ¿Por qué? Porque Joel cuando tenía 2 años era muy apegado conmigo y no quería a veces saludar a personas que conocía por primera vez, ¿no? Que recientemente conocía, incluso familiares. Y era así, dicen aquí, era muy huraño, o sea, de que nomás se me pegaba y no quería saludar. Hoy en día, y bueno, no es algo reciente, Joel desde los 4 años, que fue cuando nació Shirley, vimos ese cambio. No sé si por el nacimiento de su hermanita. Pero son etapas normales edad, también. Pues etapas. Sí, muchos niños lo pasan, pero cambió muchísimo y súper abierto y bueno, no se diga ahorita que es un niño. Y puede hablar con un adolescente, un joven o Sí. un adulto y sin problema, está conversando. Cuando fuimos a la playa, estábamos nosotros en el mar y Joel fue el último día que íbamos, no se quiso meter, entonces se quedó afuera y estaba tomando fotos, ¿no? Y llegó otra familia y un señor estaba con un bebito que se quedó dormido. Entonces se sentó ahí cerca de con Joel y yo nomás de lejos, pues yo siempre con el ojo pegado con el niño, ¿no? De por sí. Pero yo me di cuenta que el señor le empezó a sacar plática a Joel y me di cuenta de que hablaban de la cámara, de la fotografía, porque como lo veía y le señalaba, o sea, era evidente porque estaba yo muy cerca. Entonces
yo veía las expresiones de Joel al momento de hablar, veía más o menos cuánto tiempo tardaba él en hablar y no era como un sí o no, ajá, hey, o sea, así como que respuestas cortas, o sea, realmente era un diálogo, era una conversación la que estaba teniendo Joel, un niño de 10 años, con un papá, un adulto de, no sé, unos 30 y tantos años, yo no sé cuántos años tendría el señor con su bebé que tenía allí, ¿no? Pero me gustó mucho ver eso porque dije, realmente no estamos equivocados, o sea, yo cada vez que veo ese tipo de detalles y otros me doy cuenta de que verdaderamente funciona, de que verdaderamente es un mito completamente de que los niños se van a ser retraídos, de que no van a saber socializar y no saben cuántas oportunidades tiene un niño de socializar cuando no lo tienes metido en la escuela. No sabes cuántas oportunidades. Mañana, por ejemplo, estamos pensando a ver si los llevamos a un museo que acaban de poner aquí en Cuernavaca. Y ahí oportunidades hay muchas, porque no falta. Shirley en la playa igual. ¿Cuántas niñas conoció? Sí. Como 3. O sea, las se veces pone a que jugar íbamos, como si nada. como si nada. O sea, no hay diferencia. Si ustedes ven a un niño escolarizado de un niño no escolarizado, no hay diferencia cuando tú les enseñas a los niños pues esa parte del respeto hacia los demás, de la empatía con los demás, de la cordialidad con los demás y incluso de poner los límites, porque nos ha topado también la situación de que hay niños difíciles, ¿no? O papás difíciles y también hemos tenido que enseñarle pues a lidiar a veces con situaciones y personas claro. que pues no pensamos igual y que tenemos que a veces incluso evitar, ¿no? Entonces es la oportunidad que nos da el que los niños no vayan a la escuela, porque ¿cuántas horas van los niños a la escuela? 6, 8 horas, dependiendo ya de los horarios extendidos y no sé qué tantas cosas que aquí en México ya se han implementado. Pero ¿cuántas horas al día les queda para socializar, si acaso solamente con los de la cuadra, los de ahí, de los vecinitos, si es que hay niños? Y de eso, ¿cuánto tiempo vieron tus hijos, a ti mismo, cuánto te vieron socializar con otras personas? ¿Qué ejemplo de socialización les dimos a los niños en un día cuando realmente no estuvieron viéndonos convivir, ni nos vieron, por ejemplo, molestarnos con la vecina o con el de la tienda o con, qué sé yo, el vecino, lo que sea? Y no saben cómo reaccionar o qué ejemplo les estás dando tú de lidiar con personas, por ejemplo, difíciles. Cómo tú canalizas tus energías, tus emociones, tus sentimientos cuando pasas un momento que te abruma. O sea, todo eso son ejemplos para la vida diaria. Claro. Y son cosas que no les van a enseñar en la escuela. Sí, no. No, en la escuela, otra vez, yo repito, yo creo que es compañerismo. Y el compañerismo está coartado, no hay una socialización. Sociable es cuando sales y cuando entras al mundo real, no a un aula. Exacto. Y más en donde en México la gran mayoría pues están metidos en aulas en donde hay 30, 40 niños y que es social, ¿no? Al contrario. Es un relajo, ¿no? Si socializas te regañan. Sí. Hay un video que me autorizó una conocida, una amiga, usar, que su hija creo que de 12 años, en una conversación espontánea con unas personas que fueron a visitar, hablaron de la socialización porque se desescolarizaron hace aproximadamente 3 años, no recuerdo bien, 3, 4, y les preguntaban sobre este tema, ¿no? Y la niña, pues de forma muy natural y muy espontánea, y me encantó que le dije, déjame usar ese video, por favor, porque está buenísimo. La niña decía, es que en la escuela ni siquiera puedes socializar. O sea, si yo le hablo a mi amiga que tengo a un lado, me regaña la maestra. Y así, o sea, hasta te lo dramatiza, ¿no? Uh-huh. Me encantó. Entonces, a mí me gustaría mucho que lo subiéramos porque realmente ya escucharlo en boca de un niño sí. que estuvo en la escuela es muy diferente a juzgarlo o a juzgar a las familias que simplemente sabes que sus hijos no van a la escuela. Entonces, yo creo que lo vamos a subir. Sí, y es lo mismo que en el trabajo, ¿no? Al trabajo no puedes ir a socializar, no te vas a poner a platicar porque vas, hey, ponte a trabajar, ¿verdad? No claro. Es lo mismo en la escuela, entonces realmente no es socialización, es compañerismo, es una forma nada más y que al final en el compañerismo no va a haber toda esa gama de oportunidades y de temas, ¿no? Siempre regularmente en esos lugares se habla en el mismo entorno, ¿no? Si es en la escuela, pues la tarea, los útiles,
la currícula, todo lo de ahí nada más. De ahí en más, pues no hay otras formas, ¿no? Claro. Entonces es un mito, definitivamente, aunque se puede correr el peligro en el sentido de que si hay gente muy cerrada, pero en general no lo es. A nosotros no hemos tenido problemas en eso, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué más? otro punto que queríamos hablar era el aspecto de cómo les vas a enseñar a los niños que no asisten a la escuela el sentido de la responsabilidad. Que porque, por ejemplo, es que en la escuela te piden un trabajo, una tarea, y los niños se hacen responsables y la tienen que hacer, y día con día lo están poniendo en práctica, o no sé, X ejemplos que pudiéramos poner, ¿no? Hasta en el mismo salón, que si al niño le tocó el aseo, que si lo que sea, en algunos salones que lo hacen, porque la mayoría contratan intendentes y los niños no mueven ni un dedo para levantar una basura. Entonces, aquí en casa, otra vez volviendo al mundo real, o sea, la escuela es como el mundo utópico, o ¿cómo le podríamos llamar? Distópico. Es una distopía. Sí, o sea, realmente la escuela no es la realidad que van a vivir los niños una vez saliendo de ese plantel, ¿sí? O sea, el mundo de la escuela es uno y el mundo de la casa es otro. Tanto que hasta te comportas diferente cuando vas a la escuela que en tu casa. Sí. Tienes doble cara. Es una doble vida, de hecho. Sí. De hecho, a los profesores son como los segundos papás. Sí. Y de veras que a veces, y vean, ahí es donde está la hipocresía, yo diría, del sistema, ¿no? Bueno, yo dije doble cara para que no se vea tan feo. Porque hay alumnos que, bueno, hoy día ya es diferente por la libertad y por los derechos de los niños, pues sí, y los alumnos. Pero yo me acuerdo que antes había mejor relación entre los alumnos con los maestros, sí, que entre los hijos con los padres. ¿Por qué? Porque obviamente no duermen en la misma casa con los maestros, no enfrentan las situaciones reales, sí, en la casa. O sea, en la escuela solamente es la amistad, el compañerismo, y te enseño y entrega su tarea y está todo bien. No, y el poner la mejor cara porque te ganas al profesor, a la profesora, y pues siempre hay que mover influencias en alguna ocasión. Pero en la casa todas esas cosas creen que los padres se las van a enseñar los maestros y van a llegar acá a ser unos hijos excelentes, y no, aquí es donde se brinca todo eso y al rato dices, ¿qué pasó con mi hijo? Se desbalagó, esto, el otro, aquello. Si él era muy buen estudiante o si él era, los maestros siempre hablaban bien de él, sí, y al final era pues el resultado hijo. Era otro, ¿no? Sí, y obviamente en el mundo real, o sea, aquí en casa, pues los niños aprenden eso y mucho más, o sea, cosas que nunca van a poder aprender en la escuela. Desde que se levantan, arregla tu cama, guarda tu ropa, ayúdame con los trastes, o lava los trastes, a ti te toca en esta ocasión, o limpia la mesa, o dale una barridita aquí, afuera, o barre allá afuera, o a ver, ¿quién dejó esto aquí? A ver, recógelo, o ayuda a tu hermanita, a ver, ayúdala a ponerle los zapatos, a amarrarle las agujetas, bueno, hasta cambiarle el pañal, y no estoy hablando de cosas así muy sucias, simplemente un cambio de pañal de pipí. O sea, hasta esas cosas, bueno, Shirley, por ejemplo, que yo creo que pues se siente identificada conmigo como mujer, me lo ha dicho, o sea, literalmente me lo ha dicho, y es algo que a mí no sé, me conmueve mucho cuando la escucho, porque dice, yo quiero ser como tú, yo quiero ser mamá como tú. Y yo nunca le he inculcado así de que tú vas a ser mamá, tú tienes que ser mamá, o sea, piensa que te vas a casar, o sea, no, simplemente le surge de su naturaleza porque lo ve y porque lo está viendo pues en su mejor faceta. O sea, tratamos de inculcarles a los hijos, pero en base al ejemplo, y obviamente pues ella va a buscar lo mismo que vive en su casa, pues algún día cuando crezca, ¿no? Entonces, todas estas cosas de responsabilidad, de que a veces, por ejemplo, cuando se baña con Mical, que si yo te tallo el cabello, que si yo te echo el agua, no sé, detalles, o con cualquier situación, yo lavo mi pantalón, que deje todo sucio, ella lo talla a mano. Por ahí en las redes sociales, por eso lo hago, o sea, realmente a veces hasta digo, ay, ¿qué pensarán de que publico tantas cosas? Pero es que también luego me preguntan y mi mejor forma es ilustrárselos, o sea, ilustrárselos con estos videos, ilustrárselos con las fotos que puedo subir a Instagram, a Facebook. ¿Por qué? Porque es el mundo real. O sea, yo no estoy
a mis hijos poniéndolos a actuar, a ver, vamos a simular que te vas a lavar el trapito, o sea, no, ella agarra y como hoy que les puse unas fotos, ¿qué quiso hacer Mical hoy? Lavar las toallas, ahí están las toallas todas mojadas, llenas de jabón, yo las voy a tallar obviamente, pero ella cree que ayudó en algo y tiene 2 años, ¿no? Y así van creciendo y es el mundo real. Saben que una vez que terminan de comer hay trastes sucios que lavar, saben que alguien lo tiene que hacer, saben que es bueno hacerlo porque entonces no huele feo la cocina, porque tienes trastes limpios para la siguiente comida, etcétera. O sea, es involucrarlos en todos los sentidos en el mundo real y eso es lo que buscamos y por eso, y esto es una palabra que a mí se me quedó muy grabada de una amiga que me decía, es que es una educación integral. No es una educación, no es un aprendizaje académico, es una educación integral. Para la vida. O sea, los niños saben, Joel se proyecta como varón, cómo va a ser su papel cuando crezca, cómo le va a hacer para gestionar tantas cosas del hogar, cómo se van a apoyar, qué tipo de mujer tiene que elegir para lograr ese propósito y Shirley, qué tipo de varón tiene que también elegir para lograr un propósito, pues de un estilo de vida equilibrado en todos los sentidos y sano, saludable también en todos los sentidos, físicamente, espiritualmente, académicamente, intelectualmente, o sea, en todos los sentidos y esto es algo que pues solamente les podemos enseñar teniendo los 24/7 con nosotros. O sea, yo no puedo transmitirle a mis hijos todo lo que les estoy enseñando ahorita con solamente 5 o 6 horas al día. No puedo. ¿Por qué? Porque hasta la hora de dormir y la manera en cómo se despiertan, hasta en eso tengo que enseñarles a los niños pues cómo gestionar también su tiempo, cómo ellos van a administrar su tiempo, sus recursos, cómo podemos tener esas oportunidades de salir, de convivir, de conocer lugares nuevos, personas nuevas, si nada más estamos pensando es que el niño está en la escuela y no podemos, y solamente podemos el domingo cuando todo está bien lleno y todo está más caro, ¿no? Y en la escuela no le van a enseñar todo lo que también tiene que aprender en la casa, ¿no? Claro. Aquí o va a estar muy limitado, va a ser muy ambiguo, ¿no? Por supuesto. Pues sí, bueno, pues eso era lo que queríamos compartir con ustedes en este video. Querías, en base a la plática anterior, las cuotas de la escuela y eso, ¿tenías un ejemplo? Bueno, es que mencionamos, ¿verdad? Sí, que quisimos indagar un poquito, ya que hablábamos la plática anterior sobre mandarlos a la escuela y las cuotas tan altas, porque la gran mayoría de la gente dijimos que se esfuerza demasiado, los dos salen a trabajar para tener más ingresos, porque al final de cuentas las salidas monetarias en el hogar, una buena parte son para lo que se conoce como la escuela, ¿no? Uh-huh. La educación le llaman, ¿no? Y les estábamos diciendo que la realidad es de que si estudian en casa es muy económico, muy seguro, etcétera, etcétera, pero quisimos indagar sobre algunas colegiaturas, gastos, cosas de estas, sí. Y de veras yo me sigo sorprendiendo, ¿no? A ver, a mi esposa va a decir las cuotas. Bueno, esta es una escuela, ¿mencionó de qué pedagogía es? Pues sí, está ¿verdad? Bien. Bueno, a ver si no me demandan. El tipo de enseñanza, ¿no? No, bueno, solamente es como ejemplo, no vamos a denunciar. Claro, no es algo personal con las escuelas ni con el sistema educativo, pero pues bueno, yo entiendo que también tienen que desquitar de muchas formas, ¿no? Pero bueno, este es un colegio Waldorf, de pedagogía Waldorf. Es un colegio muy bonito, o sea, no parece un colegio. Tú llegas y parecen cabañitas de Mazamitla, o bueno, parecen cabañas en el bosque. Está muy bonito, los niños no llevan uniformes y todo es de ensueño y yo creo que sería lo ideal, pero la realidad es de que la gran mayoría de los papás no vamos a poder costear si quisiéramos darle esa educación a nuestros hijos. Aquí en Cuernavaca, en el ciclo escolar 2018-2019, para inscribir a un niño en maternal se pagan 3,380 pesos. La voy a girar mejor porque no se puede, ¿verdad? Bueno, son 3,380 pesos para inscribir a ese niño en maternal, pura inscripción.
Pensando que si nosotros nos vamos a trabajar porque tenemos que juntar para la renta, para esto, y para la escuela, ¿no? Claro. Y bueno, tengo una niña de 2 años, una bebé de 2 años, una niña de 6 y un niño de 10. Entonces tengo 2 de primaria y una de, pues sería maternal, porque después se va a ir al preescolar, ¿no? Bueno, entonces échenle cuentas ustedes con sus hijos que tienen. Inscripción de maternal, 3,380 pesos. El material que requieren, yo pienso que para todo el ciclo escolar es una cantidad de 3,380 pesos también que hay que pagar. La colegiatura, esto es mensual, hay que pagar 2,700 pesos mensuales, y aparte un seguro que quiero pensar que es anual de 255 pesos. No tengo idea en qué consiste el seguro, qué cosas te prometen o cubre o no lo sé. Si tienes un hijo que está en edad preescolar, kinder, jardín de niños, como le conozcan, aquí en la escuela de Cuernavaca se pagarían 3,450 pesos de inscripción, 3,450 pesos de material, 2,700 pesos de colegiatura y 255 también de seguro. En primaria se pagarían de inscripción 3,750 pesos, también 3,750 de material, 3,200 de colegiatura, o sea, cada mes 3,200 pesos, y de seguro 255. Y de secundaria, para inscribirlos, es de 4,200 pesos, más 4,200 de material, más mensualmente 3,720 pesos y 255 pesos ay, no. De seguro. Estamos hablando de un tipo de escuela de enseñanza que no es humanista, ni la más barata humanista, ni la más cara, porque hay unos más caros. Sí. Es algo que podría decir, bueno, es como que de lo medio que le podía dar a mis hijos, para no invertir demasiado, porque no tengo demasiado, y además es de corte humanista. ¿Y qué más? Bueno, lo que yo he investigado desde hace tiempo, que he conocido sobre esta pedagogía y Montessori y todas las que de pronto salen por ahí, es que también, incluso como es una escuela en la que les integran otros aspectos que en otras escuelas o en la tradicional no lo hacen, como el aspecto espiritual, pues obviamente es humanista, pero al mismo tiempo también trabaja en el aspecto espiritual, y pues sí suelen ponerlos, por ejemplo, a hacer meditaciones o cosas que de alguna forma creen que es bueno para los niños en ciertas situaciones. Eso es lo que yo he visto en algunos videos. Nunca me he parado a una escuela Waldorf y nunca he visto una clase. A lo mejor esos videos transmitieron algo que no es, no lo sé, pero es lo que yo he visto incluso por escrito en algunos blogs. De todos modos, y como quiera que sea, es un colegio humanista, que nosotros no vamos con la filosofía humanista tampoco. Entonces yo me pongo a pensar la cantidad de dinero que tendría que pagar por mis niños, que serían casi 10,000 pesos mensuales de pura colegiatura, o sea, de pura mensualidad, más las inscripciones y el material y el seguro de cada uno, y por estar batallando a lo mejor con aspectos con los que no voy a estar de acuerdo, para mí no valdría la pena, ¿no? Sí, importante es decir que esta, como todas, obviamente se respeta la filosofía que manejan, el pensamiento, la ideología. Hay cuáles son católicas, hay cuáles son evangélicas, sí, hay cuáles son gnósticas, hay cuáles son filosóficas, nuevaeristas, hay de todo, ¿no? Pero lo que voy es, imagínense, de por sí tienes que pagar todo esto y tú seguir trabajando y seguir más lo que no sé, yo no sé cómo le hace la gente para empatar en esto, porque por ejemplo, si son ateos, por decirlo, no tienen religión, que también se respeta, pues cómo van a meter a esto, ¿no? O si no piensan igual en un estilo de fe, cómo van a... Y a lo que voy es, al final todo resulta muy complejo para los niños, sobre todo para los hijos, muy confusos. Crecen con ideologías, con pensamientos, con formas filosóficas, gnósticas, nuevaristas, o ateas, o católicas, o evangélicas, de todo, porque hay de todo aquí. Sí. Ajá. Entonces, es otra cosa que, al menos en nuestro punto de vista, obviamente,
queremos evitarnos, además de las colegiaturas tan altas que imagínense, con ese dinero yo estaría pagando una casa con alberca y con 5 recámaras y con un montón de cosas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Y bueno, otra vez, igual, si alguien quiere vivir así, tiene la holgura y a lo mejor recibe una herencia o lo que sea, pues qué bueno, ¿no? Felicidades. Pero para las personas que crean que pues no es sano que sus hijos lleven tanta cosa y tanta dificultad y estrés y muchas cosas, finalmente darle la formación académica en casa es la mejor opción, ¿no? Nosotros lo hemos visto por muchos aspectos. Sí. Y pues bueno, ahí está un ejemplo, solo por poner un ejemplo. Hay muchos tipos de metodologías, hay muchos tipos de filosofías en esas escuelas, hay de todo, pueden encontrar gnosticismo si quieren, sí. Pueden encontrar de lo que sea, pero pues también después piensen en lo que van a pensar sus hijos, ¿no? Cuando vayan creciendo con muchas ideologías de estas diferentes, ¿no? Sí, y pues para concluir nada más comentar que no estamos tratando de convencer a nadie de nada. Claro, es nuestra experiencia. Sí, estos videos, estas pláticas son casi para las personas que ya están buscando esta información, que ya están de alguna manera conscientes de todo lo que ha implicado la escolarización y que piensan en desescolarizar a sus hijos. Y no queremos ni pretendemos criticar a los que llevan a sus hijos a las escuelas. Simplemente estamos hablando desde nuestro punto de vista, donde estamos parados, nuestra experiencia, que es lo que sabemos que muchas familias que están buscando esta información, que están queriendo saber más sobre el homeschool, sobre el on-school, sobre las alternativas educativas, pues necesitan escuchar, y queremos hacerlo de la forma pues más transparente y más real posible, hablando desde lo que verdaderamente hemos vivido nosotros, y sobre todo, y como les vuelvo a comentar, desde el punto de vista del varón, del esposo. Yo sé que en muchos videos, hay blogs, hay canales en donde pues muchas mujeres que tienen más tiempo que sus esposos, no quiero decir que los esposos no quieran hablar, seguramente tienen sus ocupaciones también y no tienen estas posibilidades de ser un poquito más frecuentes a lo mejor en videos, en aportaciones junto con sus esposas, pero precisamente lo que buscamos ahorita pues es que puedan tener esta otra perspectiva para los papás que quizás están en duda, que quizás requieren un poquito más de información, y esperamos que les pueda servir. No es para convencerlos, es para informarles, es para hablarles la realidad, y si les sirven estas aportaciones, pues yo creo que con eso ya se cumplió el propósito, ¿no? de estos tiempos. Sí, y yo animo a los hombres que estén en nuestra experiencia también, porque sí, regularmente están hablando las mujeres, ¿no? Las mamás están ahí haciendo sus videos y haciendo sus blogs y todo eso. Animo a los hombres también que aporten. Si no pueden sentarse un día a platicar, pues grábense en el celular, muchas veces lo hacen así, pongan el celular por ahí y den su punto de vista para que otros papás los escuchen, sepan que están ahí, que no son mujeres aisladas y solas, ¿no? ¿Verdad? Tratando de luchar contra el mundo. No, es simplemente una forma en la que parejas también coinciden, y si hay varones que lo pueden hacer, adelante, háganlo, aporten, ¿verdad? Para que sepan que es algo que experimentamos ambos, que acordamos ambos y que vemos igual que es una excelente opción, ¿no? No significa que son ideas de mujeres, no significa que la están pensando ellas, que se les ocurrió, que están, no. De hecho, esto, como les dijimos, la primera plática comenzó desde el principio, entre dos, y lo vimos perfecto, ¿no? Sí. Así como dos se pueden poner de acuerdo en mandarlos a la escuela, así los dos se pueden poner de acuerdo en hacerlo en casa, ¿no? Y listo. Estaba buscando un papá que por ahí vi, no sé si es no, creo que no. Voy a tratar de compilar los datos que he encontrado de algunos. Hay un papá en particular que es profesor aquí en México. Él es maestro y tiene a su hijo aprendiendo desde casa, no lo lleva a la escuela. Y me ha gustado mucho porque precisamente de una manera muy breve y muy sencilla
simplemente llega a poner una imagen de su hijo aprendiendo algo, y me gusta porque lo que pone desde su pues formación profesional desglosa qué es lo que aprendió el niño con esa actividad de los muñequitos o lo que sea que haya hecho, ¿no? Entonces nos ilustra mucho a quienes no tenemos a lo mejor ciertos términos en la cabeza y nos sirve, pero también me parece que puede ser de mucho ánimo para los papás que quieren aportar quizás un poco más en la educación de sus hijos cuando sus esposos ya están pensando en desescolarizarlos, y si no saben cómo incluso contactarlo, ¿no? Y apoyarse con un papá. No va a ser lo mismo que un papá contacte a una mamá, ni va a ser bien visto tampoco que se ponga a platicar sus situaciones personales desde su perspectiva de una reciente desescolarización con una mamá que youtuber o bloguera, ¿no? Que habla del homeschool. Entonces voy a tratar de compilar estos datos y en otro video les quiero compartir sobre los recursos que son muy buenos para quienes se quieren informar sobre la escuela en casa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Mical? Nosotros nos organizamos para que Mical durmiera y poder grabar este video, y ya se acabó el tiempo, así que gracias, esperamos que les sirva esta aportación y hasta el próximo video. Hasta luego.